Sea para la honra y la gloria del Señor, lo que hasta el momento Él nos ha permitido en su grande misericordia. Vamos a comenzar la recordación de esta hermosa mañana. Para ello voy a invitarte a que abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y dice así: para la honra y la gloria del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para la honra y la gloria del Señor, puede tomar comodidad la amada iglesia del Señor. Le hemos rogado al Señor que Él nos ayude, nos asista, para que Él bendiga su palabra, prospere el consejo en cada uno de nosotros, porque ese es el propósito de la palabra de nuestro Dios. No solamente oírla, sino que también hacernos hacedores de la palabra del Señor. Que sea como esa lluvia, dice la Escritura, que cae muchas veces sobre la tierra y que produce fruto. Así sea en esta mañana su palabra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. El tema lo he titulado Firmeza, Constancia y Crecimiento en la obra del Señor. Firmeza, constancia y crecimiento en la obra del Señor. Nuestro texto base es el que hemos dado lectura. Hay 4 partes en las que vamos a dividir el tema y en 4 frases que este texto nos da. Dice: estad firmes, es una, y constantes es otra, pero sigue: creciendo en la obra de ¿quién? Del Señor siempre. Y ya, como última frase, dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces vamos a meditar en este hermoso consejo con la ayuda santa del Señor. Lo primero que dice el apóstol Pablo es: estad firmes. ¿A qué invita a la iglesia? ¿Qué significa firmes? Estad firmes. Es algo que está bien arraigado. Hay árboles que están bien arraigados a la tierra y a veces puede llegar a chocarse un coche contra algún árbol fuerte, frondoso, y no le hace daño. Al contrario, el carro queda destruido, pero aquel árbol no se ha movido, no le ha hecho daño. En una ocasión ponía ese ejemplo el apóstol de Dios, el hermano Samuel. A lo mejor desgajó un poco la corteza, pero no le hizo nada, no lo movió. ¿Por qué? Porque estaba firme, y la firmeza de ese árbol consistía en que estaba arraigado. Sus raíces son tan profundas que ni el viento, ni las tormentas, ni los golpes de la vida, los golpes que recibe, pueden moverlo. Esa es la cualidad de la firmeza, es decir, inamovible. Estar firme es estar inamovibles, sin dejarse arrastrar por las dudas, por las persecuciones, por las emociones, o como se nos decía el domingo pasado, por las falsas enseñanzas. El que está firme se mantiene anclado, y esa es otra cualidad de la firmeza. El que como una ancla, que se arroja a lo profundo del mar
Y el peso de esa ancla, ¿qué hace con la barca? Puede estar los vientos contrarios, pero la barca no se va a mover, porque está aquí, anclada. Está anclada. Bendito sea el Señor. Así es cuando el hermano y la hermana está firme. Entonces lo que está diciendo el apóstol, estad firmes, nos está dibujando la cualidad de la firmeza, el que está inamovible, el que no se va a dejar llevar por la duda, por las persecuciones o por las circunstancias externas que intentan movernos de nuestro lugar. Estad firmes. Y fíjate que si nosotros analizamos el contexto de este versículo, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia llamada Corintios. Pero si tú lees todo el versículo, el capítulo 15, nos damos cuenta por qué el apóstol les dice, estad firmes. Y es que en la iglesia habían falsos maestros que querían dividir, querían hacer mover a la iglesia de la esperanza. ¿De la qué? Porque todo el capítulo 15 se trata de la resurrección. Y el apóstol está apelando a la esperanza que hemos recibido. ¿Cuál es la esperanza que hemos recibido? Que un día vamos a resucitar. Decía el apóstol, os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero empezaron a decir que la resurrección ya se había efectuado. Otros decían que no había tal resurrección, que el Señor nunca había muerto, que el Señor solamente había aparecido. Bueno, entonces si nosotros analizamos el llamado de Pablo al decir, estad firmes, es decir, no se dejen ¿qué? Engañar, no se dejen mover. Deben tener esas cualidades de la firmeza. Porque una fe firme tiene características, es decir, la identificamos. Cuando hay una fe firme, se ve. Es notorio cuando hay una fe firme. Y vamos a ver 3 características de una fe firme. Primero, una fe firme está fundada en la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesucristo lo ilustró de la siguiente manera. El que oye mis palabras y las hace, Mateo 7:24, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate cómo ilustra el Señor Jesucristo la firmeza. La compara al hombre que edifica sobre qué. Decir, hay prudencia. Porque el que edifica sobre la roca entiende que la casa va a estar sometida a vientos, a lluvias, a golpes, va a estar sometida a circunstancias externas que a veces no las podemos evitar. ¿O sí? No se pueden evitar. Pero cuando la casa no se edifica sobre la roca, hace poco hubieron inundaciones por allá en Venezuela, en lugares allá, donde la lluvia arrastraba las casas. ¿Por qué? Primeramente, el suelo no es el adecuado y no se le dio la correcta cimentación. Entonces, la lluvia, ¿qué hace? Las arrastra. Entonces, ahí tenemos la primera característica que el Señor Jesús nos está dando de una fe firme. Y la característica es esta: el que oye mi palabra y la ¿qué? Y la hace. Es decir, no es solamente oír. No venimos a la iglesia solamente ¿a qué? A oír. Porque si venimos a oír, nos volvemos lo que dijo el apóstol Santiago, en oidores olvidadizos. Solo oye, pero se le olvida. Oye y no hace. Conoce y no hace. Sabe, pero no practica. No, la fe firme, una fe firme, ¿qué hace? Oye y pone por obra.
Es una fe con obras. No solamente basta oír, porque el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero no basta solo con oír. También necesito poner por qué. Bueno, la segunda característica es que una fe firme no se deja mover por presiones externas o emociones. No estamos en el pueblo de Dios por emociones. ¿O sí? No. El apóstol Pablo decía, solamente anótalo en Efesios 4:14, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, una fe firme es caracterizada porque no se deja llevar ni mover, ya sea por falsas enseñanzas, por vientos de doctrina o por emociones externas, internas. Porque hay quien se deja mover por las que, por las emociones. Dependiendo de cómo se sienta, así es su servicio con el Señor. No, una fe firme no. Y la tercera característica es que la fe firme se sostiene en la esperanza que el Señor nos ha dado. Es decir, se va renovando. Hebreos 6:19. Esta esperanza, dice, la tenemos como ancla del alma, segura y firme. Tres características. ¿Cuáles son las tres características? Hay más, pero solamente vamos a mencionar esas. ¿Cuál es la primera característica? Que está fundada en la palabra. Que su fundamento es oír y practicar la que. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, porque es un ejercicio, más adelante lo vamos a ver, el oír y el qué, y el obrar, es un ejercicio espiritual. Es decir, yo debo tener, ya Dios nos ha dado la fe, porque si estamos aquí es porque tenemos la fe. Y no cualquier fe, es una fe viva, es una fe divina, es un don que Dios nos ha regalado. Un don maravilloso, poder oír la palabra del Señor y entender que es su palabra. Pero más grande, o podemos decir no más grande, sino que complementariamente va el obedecer, el poner ¿por qué? Por obra. Y la segunda característica, no se deja mover por emociones o presiones externas. Y en tercer lugar, una fe firme se sostiene en la esperanza, creyendo que Dios es fiel y que si Dios lo prometió, Dios lo va a ¿qué? A cumplir. Tenemos algunos ejemplos de esa firmeza, donde a veces llegan momentos a nuestra vida donde somos probados, porque es necesario la prueba, somos probados. Y llega a veces la prueba a nuestra vida para precisamente, valga la redundancia, probar nuestra fe. Nuestra fe debe ser sometida como el oro se somete al fuego y se determina la calidad de su pureza. El Señor Jesús se va al desierto después de ser bautizado y después de que descienda el Espíritu Santo sobre él, se va al desierto y allá es tentado por el diablo. Allá está ayunando él. 40 días, 40 noches. Y en el último día de su ayuno, el Señor siente hambre. ¿Siente qué? Hambre. ¿Es algo material o si no? Es una necesidad. Si no comes, ¿qué te va a dar? Hambre. Es una necesidad humana, una necesidad humana. Pero fíjate que el Señor entendía que esa necesidad en ese momento no era la prioridad. No se debía dejar él llevar en ese momento por la emoción o por la necesidad, sino que entendía que ese momento preciso era una prueba. Si eres hijo de Dios,
di que esas piedras se qué. Él podía hacerlo. Él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué entendía el Señor? Que era una prueba. Que si él comía, aún su ayuno iba a ser ¿qué? Interrumpido. Pero él entiende y se mantuvo firme y responde con fidelidad. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se mantuvo? Firme ante la necesidad, firme ante las emociones. Sí, pero fíjate lo que hace una fe firme. Nos da el dominio, nos da el control de las situaciones, de las adversidades, de las pruebas, de las luchas. Nos da el dominio, nos da el control. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos ejemplos que nosotros conocemos, como los amigos de Daniel en el horno. ¿Cómo se mantuvieron? Firmes. Fíjate el grado de su firmeza, que aceptaron morir. Prefirieron morir. Prefirieron que se les arrojara a un horno de fuego antes que invalidar e incumplir uno de los mandamientos del Señor. Oye, ¿eso es qué? Firmeza. Lo que decíamos al principio, la firmeza es estar arraigado, ser inamovible, y no importando las circunstancias externas, porque el que les dijo, les voy a dar una oportunidad, dice el rey Nabucodonosor, cuando nuevamente oigan el sonido de los tambores, de la flauta, de las citaras, cuando oigan todo el sonido de los instrumentos musicales, ustedes se van a arrodillar ante la estatua que he levantado. Les da otra oportunidad. Y de esa manera ellos se iban a librar de ser arrojados al horno de fuego. Pero ¿qué había en ellos? Una firmeza. Es decir, ellos ya estaban determinados. Ellos no se iban a mover ante alguna oferta. Su fe ya estaba bien cimentada, bien arraigada. Bendito sea el Señor. Y le dice, nuestro Dios puede librarnos. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que tampoco serviremos a tus dioses. O sea, de una u otra manera, ellos ya estaban decididos, y eso es la firmeza. La firmeza espiritual es cuando nadie puede interferir entre tu decisión que has tomado con Dios. Porque el enemigo va a venir. Y el enemigo viene, ¿sí o no? A intentar que cedamos. A intentar que cedamos, ¿verdad? Sin embargo, una fe firme nos ayuda a no depender de las cosas visibles, no, sino a depender totalmente de la confianza que tenemos en nuestro Dios. Aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, confiaron en Dios. Y aún Dios los libró del fuego. Bendito sea el Señor. Entonces es importante. ¿Será importante una fe firme? Por eso dice el apóstol, estad firmes. ¿Cómo debemos estar? ¿Y cómo cultivo esa fe firme, hermano? ¿Cómo cultivamos? Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana? Cultivando nuestra fe. Oyendo, ¿verdad? Oyendo el consejo, la palabra. Pero no solamente la voy a oír, también necesito ¿qué? Ponerla por obra.
para que la fe se active. Porque la fe, si yo solo oigo, la fe se inhabilita. Solo me ayuda a creer, pero no basta solo creer. ¿O sí? Hay gente que cree mucho. Hay gente que tiene una fe muy grande, pero a veces tienen fe en cosas que no son las correctas, pero es fe. Nadie les quita que no es fe. No le puede decir, usted no tiene fe. No, a lo mejor tiene una fe más grande. ¿Sí o no? Pero es una fe inhabilitada. Porque cuando viene la palabra de Dios, no, esa fe no le ayuda a poner por obra lo que Dios quiere. Entonces es una fe inhabilitada. En otras palabras, dice el apóstol Santiago, es una fe muerta. Porque no está activa. Entonces, ¿cómo cultivo una fe firme? Oyendo y poniendo por obra. Segundo, cosas que ya sabemos, pero asistiendo a la casa de oración. ¿Dónde se fortalece la fe? Hechos 2:46. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Perseveraba unánimes cada día en el templo. ¿Por qué perseveraban? Porque sabían o necesitaban una fe firme. Una fe firme. Y el asistir a la casa de Dios es lo que me garantiza una fe firme. Puedo yo en mi hogar leer la Biblia, leer las cartas, verme todas las presentaciones apostólicas. Puedo tener alabanzas todo el día en mi casa, pero si no vengo a la oración, estoy fallando. ¿Sí o no? Porque no estoy fallando el primer punto que decimos, oír y poner, ¿por qué? Por obra. ¿Verdad? Tercer punto, se cultiva una fe firme cuando yo me rodeo de otros creyentes que tienen mi misma fe. Pero si yo me rodeo solamente de personas incrédulas o personas que tienen otra fe, otras creencias, indudablemente, hermano, si mi fe no está firme, voy a ser ¿qué? Arrastrado. Voy a ser arrastrado. Eso es simplemente sentido común, ¿verdad? No significa que no nos vamos a rodear con otras personas o que vamos a aislarnos. No, el apóstol de Dios nos ha enseñado que nuestro trabajo está en el mundo, en medio de una generación que maligna y perversa. Ahí está nuestro trabajo, como la luz del mundo, ahí está nuestro trabajo. Pero otra cosa es que yo me rodee, decir que yo elija, porque tenemos una libertad de elegir con quién qué, con quién rodearme. Por allá el mundo está ese dicho tan famoso, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y es verdad. Porque los seres humanos somos seres sociales. Somos seres sociales. Entonces necesitamos, y mayormente cuando estamos, hermano, en ambientes, necesitamos sociabilizar. Y normalmente la sociabilización nos arrastra a determinadas conductas. Muchas personas han hecho cosas, no porque sean sus principios, sean sus creencias, sean lo que les enseñaron en casa, sino que lo han hecho por presión social. ¿Sí? Porque la sociedad o en ese momento los amigos o las personas con las que te rodean nos impulsan ¿a qué? A eso. ¿Te acuerdas aquel ejemplo que ponía el apóstol de Dios de nuestro hermano Benjamín, verdad? Cuando lo invitaban a un evento y él pidió pues una cola, ¿verdad? ¿Y qué hacían ahí? No, pues lo invitaban, no, pero no te preocupes, ¿verdad? Es decir, primero lo incitaban, primero lo apoyaban. Y una vez que aparentemente, porque no fue así, ¿verdad?
Pero ellos pensaron que pidió una bebida con alcohol. No. Ya de ahí viene el juicio. De ahí viene el juicio, ¿verdad? Los mismos que que lo incitaron. Por eso que es importante nosotros escoger, ¿verdad? Y cuarto punto, recordar la esperanza eterna. ¿Tenemos una esperanza? Sí, hermanos. Y la esperanza es la que nos va a ayudar a seguir adelante. Bueno, ese primer punto, estad firmes. Pero ¿qué sigue diciendo el apóstol? ¿Y qué? Y constantes. ¿Qué significa constantes, hermano, hermana? Ayúdame. ¿Qué es alguien o algo constante? Siempre está ¿qué? Haciendo algo. Es perseverante, sinónimo de perseverancia, constancia, perseverancia. Es aquella o aquella cosa o aquella persona que no es dado a cambiar o moverse con facilidad. Es algo que está continuamente haciéndose, constante. En el contexto espiritual del cual estamos hablando nosotros, la constancia es una disciplina espiritual. ¿Qué es para nosotros? Y cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de algo que nosotros debemos forjar. ¿Sí? Nosotros debemos forjar. Continuar con fidelidad la obra de Dios día tras día. Esa es la constancia. Incluso cuando no vemos resultados visibles. El que es constante no se desanima porque no ve qué. No. Él entiende que la gota rompe la roca no por la fuerza, sino por la constancia. ¿Verdad? Esa es la cualidad de la constancia. Pero es una disciplina, porque no basta con empezar bien, sino al contrario. Lo importante es acabar la carrera con perseverancia, con constancia. No importa cuándo comencé yo mi carrera, porque ahora lo vamos a ver. Lo importante es que yo termine con constancia la que. Porque ¿qué implica ser constantes? Desde que primero nos dice, estad firmes. ¿Sí? Ya sabemos la firmeza, inamovible. Pero a esa firmeza hay que añadirle la que. Porque yo puedo ser firme un día y a lo mejor el siguiente día no. A lo mejor yo voy a decir, yo voy a proponerme ir todos los días a la iglesia, voy a afirmarme en ese propósito. Y vengo un día con todo el ánimo, pero al siguiente día me llamaron, o al siguiente día, pues ya ve, uno no amanece con el mismo ánimo todos los días, ¿verdad? Dice, pues ya mañana iré. Pero cuando a la firmeza le aplicamos la constancia, es donde viene la disciplina. Porque la disciplina es la que me va a ayudar a hacer algo, aunque yo no me sienta bien. ¿Verdad? Sí. Es decir, eso es la constancia. Una disciplina en los hábitos que yo estoy ¿qué? Desarrollando. Porque no puedo basar mi servicio a Dios en mis emociones. No, ni en las circunstancias externas que atraviesan mi vida. Porque eso es inevitable, eso va a suceder. Va a llegar el desánimo, va a llegar el día que nos sintamos como, no quiero saber nada. Sí, es normal. Desánimo. Va a llegar el momento en que llegan las circunstancias adversas, la enfermedad, el problema, la circunstancia. Va a llegar, eso es inevitable. Pensar que no van a haber complicaciones en nuestra vida es insensatez. La van a ver. Pero la constancia es la disciplina espiritual que me va a decirme, levántate de allí y ve a la casa de Dios. ¿Qué implica entonces ser constantes?
seguir sirviendo aunque me cueste. ¿Sí? Mantener hábitos espirituales firmes. Eso es la constancia. No rendirse cuando hay oposición o cansancio. Eso es la constancia. No vivir de emociones, sino de convicciones. Porque el que vive de convicciones no está basado en las emociones. Está basado en lo que ha creído. Y lo que ha creído es inamovible. La esperanza que Dios nos ha dado no depende de las guerras, no depende de las crisis, no depende de nadie. La promesa de Dios es inamovible. La esperanza que nos ha dado es inamovible, ¿verdad? Entonces se alcanza no a través de cómo yo me siento, se alcanza a través de la firmeza y la constancia. Así se alcanza. Tener la mirada puesta en el galardón eterno, es decir, estar enfocado. Porque a veces como seres humanos nos desenfocamos rápidamente. Perdemos el rumbo, perdemos el sentido del cual o por el cual estamos aquí en este lugar. El apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si le preguntáramos al apóstol Pablo cómo logró acabar su carrera, cómo logró guardar su fe, si él nos dice que sufrió azotes, cárceles, naufragios, hambres, desnudez, frío, ¿cómo es posible? ¿Cómo logró decir he peleado la buena batalla? Y lo dijo estando en una cárcel. ¿Dónde dijo esto? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque el Señor le había dicho que próximamente ya lo iba a recoger. Pero él tenía una satisfacción. Si le preguntáramos cómo lo logró, ¿qué nos diría? Él lo está diciendo a la iglesia, hermano, estad firmes y constantes. ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se pelea la buena batalla? ¿Cómo se acaba la carrera? ¿Cómo se guarda la fe? Con firmeza y constancia. ¿Verdad? El que es firme, sea constante. No basta ser firme. Hay que ser ¿qué? Constante. ¿Cuántos hermanos hemos visto que empiezan el camino del Señor con firmeza y con el tiempo se apartan de la iglesia? O no perseveran igual. O van por allá de vez en cuando. ¿Qué pasó? Empezaron bien, con firmeza. Pero a esa firmeza no le aplicaron ¿qué? Constancia. Y si tú tienes la decisión de algo, aquí tenemos hermanas y hermanos que han acabado sus carreras universitarias y nosotros les preguntamos, ¿todos los días se levantarían ellas con el ánimo de seguir estudiando? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque somos humanos y a veces amanecemos con todo el ánimo, a veces no. Pero yo les pregunto, ¿qué la llevó a acabar esa carrera? ¿Cuál es la clave? La constancia, ¿sí o no? La que nos hacía, ¿qué? Estar ahí. Aunque nuestras emociones nos dijeran lo contrario. La constancia es la que nos ayuda a acabar la carrera. Bendito sea el Señor. Llegaba el momento que Dios llama a un joven. Le habla a Dios y le dice, antes que nacieras, te conocí. En el vientre de tu madre, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Lo llama joven el Señor.
Y el Señor nuestro Dios lo llama a ese joven a una tarea humanamente imposible. Jeremías sabía a lo que se enfrentaba y le dice: Señor, yo no sé hablar, yo soy un niño. Y la respuesta divina es: no digas soy un niño, porque a donde yo te vaya, ahí vas a ir. Y lo que yo te diga que hables, eso vas a hablar. No tengas miedo, le dice Dios. Yo estoy contigo. Y empieza aquel joven a trabajar, a ser rechazado, a ser perseguido por su propio pueblo. Aquel profeta de Dios empieza a hablar por mandato de Dios y el pueblo lo rechaza. Y llega un momento que dice Jeremías: Señor, yo ya no hablaré más. ¿Sí? Jeremías 29. Yo no, ¿qué? Yo no hablaré más, Señor. ¿Cómo estaba Jeremías ya? Ya estaba desanimado. Ya estaba agotado físicamente. ¿Cómo estaba? Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Cómo estaba Jeremías? Agotado, Señor. Desanimado totalmente. Ya no hablaré más, Señor. Ya no hablaré más. Pero decía Jeremías, pero la palabra de Dios era como un fuego entre mis huesos. Y él empezó a hablar. Bendito sea el Señor. Porque algo tenía Jeremías que nos ayuda para la constancia. Y es que Jeremías amaba lo que hacía. Sí. Me sedujiste, dice, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Decir que Dios lo enamoró. ¿Dios lo qué? Dios lo enamoró a Jeremías. Y aunque él ya no podía, él se acordaba. Aunque él decía: ya no hablaré más, Señor. El humano decía eso, pero dentro de él había un fuego. Bendito sea el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Que ese fuego nos recuerde lo que somos. Que cuando ya no podamos más, como Jeremías, sintamos ese fuego que nos encienda. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es la constancia. ¿Qué es eso? La constancia. Es un fruto espiritual que nos garantiza que aunque no vemos resultados ahora, la constancia tiene una garantía, que los frutos van a venir. ¿Cuándo? Eso lo determina Dios. Pero los frutos van a ¿qué? Gálatas 6:9 dice: a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? La constancia trae eso a nuestra vida. El hermano y la hermana que se forja en la constancia espiritual tiene el fruto garantizado. Decir, nunca debe pensar, y eso lo vamos a ver al final, pero nunca debe pensar que todo lo que hace es en vano por el Señor. No, todo tiene su qué. Dios no se queda con nada, ¿verdad? Pero el ser constante, aparte que nos da el fruto, nos garantiza el fruto, la constancia, hermano, forma nuestro carácter. ¿Sí? ¿Qué hace la constancia? Forma el carácter. Es como aquel que se mete al gimnasio y dice: yo quiero ser físico-culturista, ¿verdad? ¿Qué necesita ese hombre o esa mujer? Ser constante. Porque el deseo por sí solo no lo va a forjar. El deseo por sí solo no va a desear y al día siguiente va a amanecer con su cuerpo marcado. No. ¿Qué es lo que lo va a forjar? ¿Qué es lo que lo va a marcar? La constancia. Todos los días, todos los días. Llueve, haga calor, truene, relampaguee, todos los días él va a estar ¿qué?
a una misma hora, con una misma dieta, ahí está todos los días. Si lo trasladamos a lo espiritual, dice Romanos 5, 3 al 4, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Las tribulaciones, si las sufrimos con constancia y paciencia, ¿qué van haciendo con mi hermano, con mi hermana, con tu hermano? Nos van forjando. La constancia nos va ¿qué? Forjando en el carácter y en la figura, ya no de un fisicoculturista, no, porque eso es pasajero, eso es vano, sino en la figura y en la imagen del Hijo de nuestro Dios, que con constancia padeció y cumplió la encomienda que Dios a él le había dado. Bien. Pero ¿cómo cultivar la constancia? ¿Cómo la cultivamos? ¿Cómo cultivo la constancia? Acuérdate que dijimos que la constancia debe ser una disciplina. ¿Sí? Es una disciplina. El hermano del coro tiene una disciplina y tiene que ser constante. El hermano miembro, el hermano ministro, todos estamos sujetos a una ¿qué? A una disciplina. ¿Y qué nos dice la disciplina? ¿Qué nos dice la disciplina? ¿Que vas a hacer algo solamente cuando sientes ganas de hacerlo? No. ¿Qué nos dice la disciplina? Voy a hacerlo porque es lo correcto. ¿Sí? Eso nos dice la qué. Porque la constancia no nace de la emoción, nace de la decisión. Yo decido, tú decides ser qué. Ser constante. Eso no lo puede decidir Dios por nosotros. Dios nos da la fe. Pero ¿quién decide ser constante? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo cultivo la constancia? Primero hay una decisión. Debo decidir. ¿Ser qué? Ser constante. Porque la constancia es la que me va a ayudar en los días que digan, no, yo ya no puedo. No, estoy cansada. Mañana voy a hacer esto. La constancia. La constancia no está basada en la emoción. Porque las emociones, ¿cómo son? Volátiles, efímeras, cambiantes. Hoy estamos bien, mañana no. Hoy sentimos motivación, mañana no sentimos ¿qué? Hay quien dice, no, yo necesito motivación. No, lo que necesita es constancia. La motivación es solamente como un chute. La constancia es una disciplina. Constancia, ¿verdad? El que dice yo necesito motivación, lo que necesita es constancia. Constancia, ¿verdad? Importante para ser constante mantenerme enfocado en el propósito. Dice Colosenses 3:23 que las cosas las hacemos para el Señor, sabiendo que de Él recibimos recompensa. El que comprende el propósito con el cual el Señor lo ha llamado, entiende a quién está sirviendo. Y eso es estar enfocado. ¿Por qué haces esto? ¿Para quedar bien? No, lo hago para el Señor. ¿Lo hago para quién? Para el Señor. Y cuando nos enfocamos de esa manera, cuando entendemos que todo lo que hacemos es para el Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Si entendemos que todo lo que voy a hacer es para el Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Estas son cualidades para cultivar la constancia. Yo sé que venir a la iglesia, eso va a agradar al Señor. Bueno, entonces voy a mantenerme como enfocado.
enfocado. Bendito sea el Señor. Pero sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo el texto? ¿Qué nos dice? Creciendo en la obra del Señor siempre. Estad firmes y constantes. ¿Creciendo en la qué? La frase creciendo en la obra del Señor siempre implica que nuestra vida espiritual como hijos e hijas de Dios no es una vida estática. No, es una vida o un camino de crecimiento continuo, ¿sí? De productividad espiritual. Creciendo significa expandirse, madurar, avanzar. ¿Eso es qué? Crecer en la obra del Señor significa que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Todo por causa del Señor. Predicar, dar testimonio, enseñar, servir, dar, ofrendar, orar, actuar con amor. Todo eso lo hacemos por la obra del Señor. Por eso es creciendo en la ¿qué? En la obra del Señor siempre. Y ahí aplica la constancia. La constancia es sinónimo de esa palabra, siempre. La permanencia. No es algo que hacemos ocasionalmente o temporalmente. Yo lo hago por temporadas o momentáneamente. No, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué debe buscar mi hermano, mi hermana, tu hermano? Primero estar firmes. Y después, acuérdate, no basta ser firme. ¿Qué necesito? Aplicar la disciplina, ser constantes. Y ya que tengo la firmeza y la disciplina, ya que domino las dos cosas, ahora ¿qué debo buscar? Crecer. Ya domino eso. Ahora voy a buscar crecer, es decir, avanzar. Que si yo hacía una cosa con determinada o me costaba hacerlo, la constancia me hace que eso yo lo haga más fácil. Es, por ejemplo, cuando uno empieza a aprender a conducir. Una de nuestras hermanas está sacando el carnet. Cuando uno empieza a aprender a conducir, para uno eso es el mundo. Para todos. Y yo cuando aprendía decía, ¿cuándo será el momento que yo conduciré con soltura? ¿Cuándo será el momento? ¿Quién lo determina? La constancia. La constancia. El hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra. Eso determina que yo crezca. ¿Sí? Que yo avance, que yo pase a un nivel más grande de fe. Eso determina la firmeza y la constancia. Ya soy firme, ya soy constante. Ahora busca crecer. Ahora busca avanzar. Porque a eso nos llama, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No basta con decir, yo tengo ya la fe. No. ¿Hay que qué? Hay que pasar de la pasividad al compromiso. ¿Sí? No ser solo un espectador. El apóstol de Dios nos invitaba, dice, Dios me ha dado grandes promesas. Grandísimas promesas. Y te acuerdas, nos invitaba no a ser espectadores. ¿A quién nos invitaba? A ser participantes. Bendito sea el Señor. Porque el ser participante, eso nos implica pasar de la pasividad al compromiso. ¿Sí?
Hay quien solo quiere estar pasivamente y le tiene miedo ¿al qué? Al compromiso. Le tiene miedo a crecer, porque el compromiso implica crecer. Cuando el niño va creciendo, a medida que va creciendo, va adquiriendo compromisos. Su edad le va marcando los compromisos. Entonces, cuando alguien huye al compromiso es porque no quiere crecer, ¿verdad? Quiere quedarse estancado, sin compromisos, no quiere moverse, dice, aquí estoy bien, no quiere crecer. El apóstol nos dice estar firmes y constantes, creciendo en la ¿qué? Y eso implica desarrollar los dones y los talentos que Dios nos ha dado, porque nos lo ha dado Dios a cada uno de mis hermanos y hermanas. Nos ha dado esos dones, ¿verdad? Y durante cuántos, casi 2 meses se nos estuvo hablando de los dones. ¿Para qué? Para dar ese salto, para dar ese avance, ese crecimiento en la obra del Señor. Porque los dones los voy a usar ¿para qué? Decía el Espíritu de Dios, no para mi gloria, no para mi provecho, no para mi alabanza, van a ser para servicio de la obra del Señor. Van a ser para la gloria ¿de quién? De nuestro Dios. Y el usar los dones implica crecer, ¿sí? Implica madurar. El crecimiento es madurez. El que no crece, camina en inmadurez. El crecimiento es madurez. Por eso crecemos, maduramos, avanzamos, ¿verdad? Con la ayuda santa del Señor. Entonces, ¿cómo crezco en la obra del Señor? ¿Cómo crecemos en la obra del Señor? ¿Debemos crecer en la obra del Señor? Yo creo que sí, ¿verdad? Es importante crecer con valentía en la obra de nuestro Dios. Y eso nos ayuda, hermano, la constancia. ¿Te acuerdas cuando los discípulos estaban en ese momento donde todavía no recibían, dice la Escritura, no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos? Y salieron huyendo todos, dejaron al Señor. El temor. Humanamente o espiritualmente podemos decir, la fe de ellos todavía no había crecido a la medida y a la madurez que lo requería la circunstancia. Por eso huyeron. Y aunque dijeron algo, yo iré contigo, Señor, hasta la muerte, son palabras. Pero cuando viene la realidad es otra cosa. Cuando las circunstancias demandan de nosotros la madurez, es otra cosa, ¿verdad? Por eso le dice el Señor, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y allí estaban los discípulos, esperando la promesa de su Padre para ahora sí dar ese paso, porque antes no podían darlo. No tenían la madurez suficiente. No tenían el crecimiento adecuado para dar ese siguiente paso de salir a predicar. Por eso el Señor, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Y dice la Escritura, los discípulos permanecían en el aposento alto, en oración y en consagración y en ayuno. No salían, ahí estaban, esperando la ¿qué? La promesa. Y cuando desciende el Espíritu Santo sobre todos nuestros hermanos, qué diferente, ¿verdad? Salían gozosos. Cuando los azotaban, ¿cómo salían? Gozosos. Gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer por ¿quién? Bendito sea el Señor. Habían crecido.
El Espíritu Santo les ayuda, nos ayuda ¿a qué? A crecer. Bendito sea el Señor. Bien. ¿Cómo creces en la obra de Dios? ¿Cómo crecemos? Ya soy firme, ya soy constante, ahora quiero crecer. ¿Cómo crecemos? Lo hemos estado mencionando. Y el varón de Dios nos ha ayudado también, nos ha dicho, lean una hora, aunque sea las ¿qué? Las Escrituras. ¿Por qué? Porque leer o alimentarnos, las cartas apostólicas, que nos hablaba el domingo pasado de ello, necesitamos ¿qué? Leerlas, releerlas, las Sagradas Escrituras, estar allí, porque eso nos va a ayudar a crecer. ¿Sí? Nos va a ayudar cuando llevamos una oración. Nos va a ayudar a desenvolvernos, a tener ejemplos que poner, a dar testimonio y sobre todo a nuestra fe, a nuestro conocimiento, ¿verdad? Crecer es desarrollar nuestros dones, identificar nuestros dones, porque si sé que el Señor me ha llamado para algo, ahí debo identificar mi qué, y trabajarlo, buscar las oportunidades, porque siempre hay oportunidades, siempre hay bendiciones que arrebatar, ¿o no? Sí, siempre hay oportunidades. Entonces hay que buscar oportunidades para servir y no buscar excusas para evitar. Dios bendice al que dice como Isaías, dice Dios, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo el profeta? Heme aquí, envíame ¿qué? Envíame a mí. Bendito sea el Señor. Busca. ¿Qué hace el que quiere crecer? No espera. Busca las bendiciones. Busca las oportunidades. Bendito sea el Señor. Y el que crece apunta, fíjate, esto es muy importante del crecimiento, porque ya una vez que dominas una área, que ya dominas esa área, ahora busca la excelencia. ¿Sí? Eso es lo que nos da el crecimiento. Ya domino esta área, bueno, ya está. No, busca la ¿qué? La excelencia, no la mediocridad, sino la excelencia. Todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor. Colosenses 3:23. Llámese un capítulo, ahora busca la excelencia. ¿Sí? Apréndete lo mejor. ¿Qué se busca en las alabanzas que se aprenden? No se busca la excelencia, que cada vez suene ¿qué? Eso es crecimiento. O sea, cuando yo busco algo, ya lo manejo, pero quiero perfeccionarlo. Esa es la excelencia. Ese es el crecimiento. Bendito sea el Señor. Ya para acabar, ir terminando en este último punto, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué sigue? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano. Fíjate, porque esta es el fin del versículo que hemos meditado. Es el ancla de la esperanza que sostiene a este versículo. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, debo entenderlo, debo comprenderlo, que mi trabajo ¿en qué? No es en vano. Bendito sea el Señor. Porque el llamado que hace el Espíritu de Dios a la firmeza y a la constancia y al crecimiento no es sin fundamento. Es decir, no se, hermano, sea firme, sea constante, crezca, tiene un fundamento. O sea, ¿cuál es el fin de eso? Te pregunto. La salvación. Tiene un fundamento, tiene una esperanza, tiene algo a lo que Dios nos llama. Es decir, necesito esto para alcanzar aquello.
Necesito firmeza, constancia y crecimiento para alcanzar la salvación. No se puede alcanzar la salvación si no tengo firmeza, constancia y crecimiento. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, es decir, lo que hacemos no es inútil, no es estéril, no, aunque parece que no tiene en el momento su recompensa, lo que yo hago en el Señor no es sin propósito, no es sin fruto, no es en vano, tiene su recompensa, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Porque Dios ve cada esfuerzo, por pequeño que sea. De tal manera que decía el Señor Jesucristo que aquel que le dé un vaso de agua a uno de mis pequeños, no quedará sin ¿qué? Sin recompensa. Imagínate que Dios considera cada pequeño esfuerzo que hacemos. Dios avala cada acción por pequeña que ¿qué? Para Él no queda sin recompensa. Para Él tiene un galardón. Bendito sea el Señor. De tal manera que cada acto, cada obra, cada acción que yo haga por el Señor tiene un impacto, aunque no lo veamos al momento, pero tiene una trascendencia eterna. No lo vemos aquí, pero tiene una trascendencia ¿dónde? Eterna. Bendito sea el Señor. ¿Qué le dijo el Señor a aquellos de los talentos? Dejó los 5 talentos, los 2 talentos, ¿verdad? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Sobre mucho te pondré. ¿Qué hicieron aquellos siervos? Trabajaron. No solamente le bastó al que tuvo un talento esconderlo, no. Eso no le ayudó. ¿Qué tuvo que hacer los otros 2? Trabajar. Y fíjate que algo muy importante. El que recibe 5 talentos le entrega 10 talentos. El que recibe 2 talentos le entrega 4 talentos. Uno entregó más que el otro. Pero la respuesta del Señor para ambos es la misma. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho, ¿qué significa eso? Que Dios no ve la cantidad. ¿Sí? Dios no premió la cantidad. ¿Qué premió Dios? La fidelidad, la firmeza, la constancia y el crecimiento que ambos demostraron. Eso es lo que premia a quién. No le dijo al de 5, oye, tú me diste más talentos, a ti te voy a dar un lugar más especial. No. Dios premia la firmeza, la constancia y el crecimiento. ¿Sí? Otro ejemplo que nos ilustra eso es cuando el Señor llama a su viña a trabajar a muchos. Pero a uno lo llama ¿cuándo? A temprana hora, a otros a mediodía, a otros en la tarde y a otros ya a la última hora, a las 6 de la tarde. Y empieza ¿a qué? A pagarles. Y empieza a pagar desde los postreros, comienza con los últimos, empieza a pagarles. Pero ¿sabes una cosa? Que a todos les paga lo mismo. ¿A todos les qué? Porque el Señor no premia la cantidad, ¿sí? Sino que premia la fidelidad, la firmeza, la constancia y el crecimiento. Bendito sea el Señor. No importa entonces cuándo yo comencé, lo que importa es cómo acabo. Que cuando el Señor venga, ¿cómo quiero que me encuentre? Activo. ¿Dice así una alabanza? ¿Activo qué?
ferviente y fiel. Eso es importante, porque a veces el desánimo, o a veces que no veo el fruto, yo hago esto, no veo el fruto. Sé constante. Todo llega a su ¿qué? A su tiempo. Entonces, qué bonito, fíjate. Aunque no veamos los resultados, sigamos obrando. Aunque no veo la respuesta a mi oración, ¿qué hacemos? Seguimos orando. ¿Por qué? Aunque nadie reconozca lo que hago, sigue sirviendo. Bendito sea el Señor. Aunque no seas amado, sigue amando. Esa es la constancia. Porque no servimos al hombre. ¿A quién estamos sirviendo? Y dice Hebreos 6:10, Dios no es injusto. ¿Dios no es qué? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor hacia su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bonito, hermano. Dios nos ayude a estar firmes, a estar constantes y a estar creciendo en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo, que mi trabajo no es ¿qué? No es en vano en el Señor. Dios lo ha de recompensar abundantemente. Sea esto que hemos recordado para la honra y la gloria del Señor. Y yo también quería decir